Bueno, pues vamos a seguir con la serie esta que estamos haciendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que el objetivo de esta serie es pues entender cómo ocurrió la misión de la Iglesia en los primeros tiempos y nosotros poder aprender de eso. También ver cuál era el mensaje del Evangelio que se predicaba, cómo era ese mensaje, cómo se predicaba, y ver el impacto que tuvo, ¿no? en el siglo I, en el que el Evangelio llegó a todo el Imperio Romano, hasta donde se le conocía, ¿no? Todo el Imperio Romano recibió el mensaje. Fijaos que fue fuerte, ¿no? Lo que pasó con Cristo y con la Iglesia, cuando esta Iglesia nació, que se expandió por todo el mundo conocido. Hasta hoy. Hoy en todo el mundo, ahí siguen habiendo millones y millones de cristianos que siguen creyendo en el mismo mensaje del Evangelio, en la misma persona de Jesús. Así que bueno, es algo como muy potente, ¿no? Muy fuerte ese mensaje. Hoy nos toca el primer punto, que sabéis que a veces ponemos puntos para ir en orden o recordando. Yo le he llamado en parte a este mensaje una conversión imposible. O sea, a veces te asombras de cómo Jesús o un encuentro con Jesús puede impactar la vida de alguien que a priori sería imposible que le hiciera caso. Estaba leyendo esta semana en Protestante Digital, no sé si conocéis ese medio de comunicación evangélico, que habían sacado ya hace tiempo una noticia de un científico, o filósofo más bien, ateo, alguien que no creía, y que se dedicaba todo el tiempo a hablar en contra de Dios o en contra de la fe, o decir sencillamente que Dios no existe, y los argumentos científicos que, ¿no? Anthony Flew, no sé si se dice así en inglés, Flew acabado en W, los que saben inglés pues saben. Yo le llamo, ¿cómo? ¿Está bien, Flew? Bueno, él casi que al final ya de su época laboral escribió su último libro, y el título del libro es Dios existe. ¡Buah! ¿Qué pasó? O sea, una persona que durante años y años y años y en niveles académicos, universitarios, había defendido continuamente que no existe Dios, y él dice, porque no se convirtió al cristianismo, no se ha convertido a Jesús, se ha convertido en un deísta. ¿Qué quiere decir? Se ha convertido en alguien que él dice que según la evidencia científica tiene que haber un creador. No puede ser que este universo tan complejo y este ser humano, con todo lo que hay aquí dentro y cómo funcionamos y cómo pensamos y etcétera, sea obra de la casualidad. Él dice, hay un creador, hay un diseño inteligente, hay alguien que de forma voluntaria ha creado el mundo en que vivimos y al ser humano. Lo que pasa es que él dijo, es una pena desde nuestro punto de vista, que en ese momento que él descubrió eso, aún no creía que se pudiera hablar con ese Dios. ¿Vale? Como que se quedó un poco corto, o sea, desde nuestro punto de vista. Pero ¿qué cosa más imposible normalmente pensamos que una persona que es atea, convencida, con sus argumentos científicos, filosóficos, en este caso por sí mismo, según él, en base a la evidencia científica, llegue a decir es imposible entender el mundo sin un Dios que haya creado el mundo y que haya ordenado las leyes físicas y el funcionamiento del cuerpo humano, etcétera? ¿Se entiende esto? Bueno, lo cuento como un ejemplo. En nuestro caso de hoy, también vamos a ver a un personaje que era como imposible
que se pudiera convertir en cristiano. Era imposible. ¿Por qué? Porque era una persona absolutamente convencida de su fe, tenía una fe en Dios, pero no creía en Cristo ni en el Evangelio. Y no solo una persona muy convencida, sino que estaba activa en contra de Jesús, en contra de los cristianos, iba por ellos, los metía en la cárcel, votaba que sí cuando había que matarlos, etcétera, etcétera. O sea, dices, una persona así puede llegar a convertirse en un cristiano, o sea, en todo lo contrario, de perseguir a cristianos y ir en contra de Cristo a estar a favor de Cristo y convertirse en un cristiano. ¿Cómo puede ser, no? Bueno, vamos a hacer la lectura, creo que ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? En el libro de los Hechos, de un personaje llamado Saulo, que luego el nombre no fue Saulo, fue Pablo, y es el Pablo gran misionero que Dios utilizó para llevar el mensaje del Evangelio por todo el Imperio Romano, ¿no? Entonces vamos a leer los primeros versículos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, de Jesús, vino al sumo sacerdote, esto ocurre ahí en Jerusalén, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajera presos a Jerusalén. Dice, pero yendo por el camino hacia Damasco, o sea, tenéis que imaginaros que iba de Jerusalén, el sur, al norte, donde está Siria, Damasco, son 300 kilómetros a buscar a cristianos para llevarlos a la cárcel de vuelta a Jerusalén. Yendo por el camino, ya al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. De momento vamos a dejar aquí la lectura, ¿vale? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto de esta historia? Yo no sé si en alguna semana anterior lo habéis visto, cuando sabéis que en el capítulo 7 de Hechos mataron a pedradas a Esteban, apedrearon a Esteban, porque él era cristiano, lo mataron. ¿Os acordáis? Claro, para matar a Esteban a pedradas se quitaron la ropa para poder trabajar mejor. Bueno, para poder matarlo mejor. Y las ropas las dejaron a los pies ¿de quién? De Saulo, ¿vale? O sea que en esa primera persecución contra los cristianos en Jerusalén, empezando por Esteban, ya aparece nuestro personaje de hoy. Saulo resulta que estaba allí, era joven, y pusieron la ropa, ¿no? Y Saulo estuvo mirando cómo toda la multitud o la gente apedreó a Esteban hasta que murió. En el capítulo 8, que sigue hablando de lo que pasa, dice que en aquel día, o sea, después de la muerte de Esteban, en aquel día, Hechos 8:1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, o sea, los cristianos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Todo el alrededor, ¿no? Fueron esparcidos. Huyeron porque el odio de los judíos contra los cristianos era muy fuerte.
Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y fijaos las palabras de nuevo sobre Saulo. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. O sea que Saulo no solo fue un testigo de la muerte de Esteban que aguantó la ropa, no, fue un personaje muy activo en contra de los cristianos. Dice que arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. En el texto, ahí viene la persecución, ¿no? Se van a Samaria. En el capítulo 9, donde hemos leído, fijaos qué frase con la que empieza, ¿no? Lucas, que es el que escribe este libro, dice de una manera tan expresiva el odio que Saulo tenía, que lo explica así. Lo hemos leído, versículo 1 del 9. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Qué fuerte, ¿no? Esa manera de explicar el odio que pudiera tener una persona a los cristianos, respirando muerte contra. Por eso decíamos que es una conversión imposible, porque este personaje, tal y como sabemos nosotros, lo sabemos por otros textos de la Biblia, aquí lo vemos en pleno odio, pero bueno, realmente él fue alguien instruido en el judaísmo, fue una enseñanza muy estricta. ¿A los pies de quién estuvo instruido? Hoy lo ha mencionado alguien cuando ha leído su versículo. Gamaliel. ¿Alguien ha leído el texto de Hechos 5, ¿no? Cuando Gamaliel intercede por los... Ha sido tú, ¿no, Marco? Intercede por Pedro y Juan. Bueno, este Gamaliel había sido instructor, profesor de Saulo. O sea que tenemos a alguien que a nivel intelectual estaba absolutamente convencido de su fe judía y se la sabía de memoria y conocía todo y era practicante. Además él luego lo dice, Filipenses capítulo 3, si alguien ha sido judío, yo más, y fariseo y perfecto en la ley. Pero no solo a nivel intelectual, sino que lo que estamos viendo aquí es que se estaba moviendo, era un activista con un odio contra los cristianos. Por eso he titulado el primer punto, una conversión imposible. ¿Tú te puedes creer que alguien así se convierta en cristiano? Muy difícil, ¿no? Hay un texto, algunos textos que vamos a acudir para leer y que reflejan un poco más de esta actitud de Saulo. Sabéis que al final del libro de los Hechos, ¿qué pasó con Saulo, con Pablo? ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo último que pasa con él? Que lo detienen. En su tercer viaje misionero, cuando vuelve a Jerusalén, lo detienen y lo llevan ante la justicia y de allí hay un periplo que va hasta Roma, donde luego será decapitado, según la tradición, muerto, por ser misionero, por hablar de Jesús, ¿no? Pero en ese tiempo en el que es juzgado, hay dos veces, capítulo 22 y capítulo 26, que él tiene la oportunidad de defenderse ante las autoridades. Y explica cómo era y explica qué le pasó para cambiar, ¿sí? Entonces, fijaos, quería leer solo de su testimonio en Hechos 26, versículo 9. Él está hablando ante el rey Agripa, allí en Jerusalén, antes de que fuera trasladado a Roma. Él está defendiendo su fe, ¿no? Y explicándole al rey, pues, quién era él y qué le ha pasado, ¿no? Y, bueno, si queréis vamos a ir al grano, si no, se nos irá el tiempo. El versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía su deber como judío ir en contra
de Jesús y de los cristianos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, o sea, no solo iban a la cárcel los cristianos, cuando los mataron yo di mi voto. Ese era Saulo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿No? Esto es lo que Pablo le estaba explicando al rey Agripa de quién había sido él, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Que alguien... En el otro texto de Hechos 22, versículo 4, él dice que él perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así que este es el primer punto, una conversión imposible. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Que vemos que para Dios no hay nada imposible, ¿no? O sea, esto es una historia de algo imposible. Pero lo que vemos ahora en la historia, lo que hemos leído, y mi segundo punto, es que para Dios no hay nada imposible. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Lo que vemos es que, bueno, fijaos que este ateo al que yo me refería antes, él dice, en la entrevista que se le hace, que lo publican en Protestante Digital, él dice que él no se acercó a la religión ni recibió un mensaje de parte de Dios ni nada. Sencillamente, estudiando la ciencia, descubrió o interpretó que tiene que haber un creador. Pero él no se convirtió en cristiano. Ahora, aquí, ¿qué pasa con Saulo? ¿Qué pasa con él? Pasa algo, pues, muy fuerte, milagroso. Es un milagro, en el fondo esto, lo que pasó con Saulo es un milagro. Dice que yendo ya por el camino, llegando cerca de Damasco, o sea, fijaos que Jerusalén está al sur de Israel y al norte hay otro país, actualmente sigue así, Siria, Damasco sigue siendo la capital de Siria, hay 300 kilómetros, O sea, las ganas que tenía Saulo de buscar cristianos y llevarse los 300 kilómetros otra vez de vuelta para meterlos en la cárcel, era muy fuerte lo que él sentía en contra, ¿no? Pero está llegando cerca de Damasco y lo que dice el texto es que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Guau! Claro, esto o te lo crees o no te lo crees, ¿no? Aquí viene así. De hecho, en los textos que he mencionado de 22, Hechos 22 y Hechos 26, se menciona parecido. Hechos 22, 6, dice que al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, aquí él lo está explicando en primera persona, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 26 añade algún detalle más, cuando está, como antes hemos leído, frente al rey Agripa, le dice: cuando era mediodía, oh rey, él estaba de pie hablándole al rey, yendo por el camino vi una luz del cielo, dice aquí, que sobrepasaba el resplandor del sol. Es como que cuando lo explica ante el rey Agripa, lo explica como más fuerte todavía, ¿no? Una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, esto es también un añadido de ahora: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí lo explica diferente a como Lucas lo explica en Hechos 9, Pero bueno, son como frases dichas en un orden un poco distinto, ¿no?
Bueno, qué fuerte, ¿no? Qué potente el que ocurra esto de repente en la vida de Saulo, cuando está yendo hacia Damasco y que le caiga una luz, un resplandor mucho más fuerte que el sol, tan fuerte que los deja en el suelo, tumbado, a él y a todos los demás que iban con él en el viaje, pero a él, no a los demás, lo deja, ¿cómo lo deja? Ciego. ¿Esto lo hemos leído en el texto o no? Sí, ¿no? Lo hemos leído. Él luego cuando se levanta abre los ojos y no puede ver. O sea que hay un resplandor del cielo, pero no se queda ahí la cosa. Si se quedara ahí la cosa, nos quedaríamos incompletos con la historia. Oye una voz. Esto, cuando uno dice que oye voces, igual te pueden llevar al psiquiátrico, pero él oyó una voz. Él oyó una voz que me hablaba y que me dijo en lengua hebrea, según su testimonio ante el rey Agripa, en lengua hebrea. Así que el que le habla en el idioma que él utiliza, Saulo, Saulo. ¡Wow! ¿No? ¿Qué significa esto? Nada más empezar esta conversación muy breve, que fue muy breve. El que hablaba, esa voz, ¿conocía a Saulo? Sí, ¿no? Por eso dice Saulo. Lo repite 2 veces. Esto me hacía pensar en cuando dice Jesús, ¿os acordáis cuando dice Marta, Marta? O cuando le dice a Simón Pedro, Simón, Simón. ¿Qué? Jesús cuando repite el nombre parece que tenga alguna intención, como mínimo de decir algo que es muy importante o quizá es en plan cariñoso, ¿no? A Saulo le dice esa voz, Saulo, Saulo. Claro, él se quedaría ya, o sea, bueno, dice, ¿quién eres? Pero Jesús ya le ha dicho, yo soy, ¿por qué me persigues? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya, no solo es una persona la que le habla, que le conoce, sino que va al meollo del problema que Saulo tenía. Saulo iba a perseguir cristianos y esa voz le dice, ¿por qué me persigues a mí? Persiguiendo cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y Saulo pregunta, ¿quién eres? Y entonces, oye la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto fue el encuentro de Saulo con Cristo, ¿no? Es una historia que no sabemos tan de memoria que a veces dice, bueno, sigue que ya me la sé, ¿no? Pero quiero que hemos de pararnos en los detalles, porque Saulo estaba persiguiendo cristianos, Jesús ya no estaba. Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. Y por eso esa voz es una voz, no es una imagen de nadie. Había una luz, un resplandor, pero luego una voz que es Jesús. Jesús está hablándole. El Jesús resucitado y ascendido al cielo está hablando a Saulo. ¿Por qué? Porque quiere, porque a Jesús le ha dado la gana de interferir en el camino, de intervenir en la vida de Saulo, de ese personaje tan imposible, y obligarle a parar y a enfrentarse con él o a escuchar su voz como mínimo. ¿No? ¿Te das cuenta? Y de hecho le dice una frase que yo creo que es una frase que a Saulo le hizo entender qué le pasaba a él. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabéis esa frase que viene ahora? Dura cosa te es. ¿Cómo es? Dar coces. Bueno, igual le llama burro. No sé si Jesús le llamó burro a Saulo, porque ¿quién da coces? O un caballo o un burro. Dura cosa te es dar coces. O sea, Jesús le está diciendo a Saulo que lo que él estaba haciendo al perseguir cristianos es pegar patadas, como un caballo, como un animal, pero contra un aguijón. Si tú le pegas una patada a un clavo, ¿qué te puede pasar?
¿Que te hagas daño tú? ¿Qué es lo que quiso decirle Jesús a Saulo? Con lo que estás haciendo, te estás haciendo daño a ti mismo. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Hemos leído, creo que lo hemos leído en Hechos 26. Sí, hemos leído en Hechos 26 que ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Saulo pensaba que era su deber. Él amaba a Dios, al Dios de Israel, y pensaba que Cristo era un enemigo y los cristianos eran enemigos. Pero Jesús le dice en esa pequeña conversación chiquitita del Resplandor, lo que estás haciendo, Saulo, es hacerte daño a ti mismo creyendo que estás haciendo un bien. Algo le removió en la cabeza esto a Saulo, o sea, fue muy instantáneo. Nosotros a veces necesitamos mucho rato, ¿no?, para convertirnos o para cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿qué es lo siguiente que dice Saulo? Fijaos, ¿qué es lo siguiente que dijo? ¿Cuál es su siguiente frase? ¿Quién lo dice? Después de esa. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, esto lo cambia todo. ¿Qué quiere decir Señor? ¿Qué quiere decir? En griego, kurios, Señor, es Dios. O sea, él en su pensamiento para nada creía que Cristo era Dios ni el Hijo de Dios. Pero Cristo se le ha aparecido de una manera sobrenatural, ha salido a su encuentro, le ha llamado por su nombre, le ha hecho ver que lo que está haciendo es incluso antijudío o antidios, y lo ha convencido. Pero de golpe, así, ¡pum!, lo ha convencido, porque la primera palabra que sale de la boca de Saulo es Señor. Está reconociendo que con quien está hablando es Dios. Señor. Y eso es un cambio que era imposible, que de hecho hoy en día los judíos, para ellos sigue siendo imposible creer que Jesús es el Hijo de Dios, salvo para algunos que están empezando, o llevan tiempo convirtiéndose al cristianismo, ¿no? Pero hoy en día, recuerdo mi viaje a Israel, cuando viajé y nuestra guía era judía, practicante, teniente coronel del ejército israelí en la reserva, y ella, cuando íbamos a Capernaum y al mar de Galilea, pasando por el monte no sé qué tal, ella, judía, no cristiana, nos leía los textos de las palabras de Jesús en aquel lugar. Y yo me acuerdo que pensaba, ¿cómo puedes estar tan cerca y tan lejos? A mí me tocó predicar en el lugar del Sermón del Monte. Y yo le largué una caña a ella, ¿no? Pero no. Era imposible. Fue imposible. Que 12 pastores que le íbamos diciendo, fue imposible. Pero fíjate, lo que nos enseña esta historia de Saulo, que podríamos decir es parecida pues no solo a esta guía nuestra, sino a cualquier persona en el mundo que tiene sus pensamientos acerca de Dios, es que incluso siendo equivocados esos pensamientos, Dios puede cambiar esa historia. Dios puede intervenir. Un encuentro auténtico con Cristo lo cambia todo. Y de repente este hombre que va por cristianos le llama a Jesús Señor. Saulo necesitaba eso, un encuentro auténtico con Jesús. Tú y yo necesitamos un encuentro auténtico con Jesús. Y no solo el primer día, siempre
Nuestra vida cristiana consiste en un encuentro diario y auténtico con Cristo. Y eso lo cambia todo. Cambia la vida. Qué bueno es Dios, porque Saulo ya había hecho mucho daño a la iglesia en Jerusalén. Si Jesús se aparece con un resplandor así, yo en vez de dejarlo ciego me lo cargo. Que le dé un ictus allí o un infarto del corazón. ¿No? Si yo soy Jesús y este tío que está allí se está cargando, no cargando, pero bueno, permitiendo o consintiendo o buscándolos, y yo soy Jesús y ya que me lo aparezco digo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A Damasco? Pues no vas a ir a Damasco. Te vas a quedar aquí en el desierto fritito. ¿No? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que se encuentra con Saulo para hacerle ver su error. No importa el daño que haya hecho, no importa el daño que le haya hecho al mismo Cristo, ni a la misma iglesia. Dios es bueno, se encuentra con él, fíjate, en la manera que Saulo necesitaba para que llegara a esa conversión auténtica. Esto me recuerda a Tomás, ¿os acordáis de Tomás? Cuando Jesús había resucitado, Tomás fue uno de los discípulos que no se creía que Jesús había resucitado. Yo si no lo veo, no lo creo. Y Jesús en una de esas se le aparece y le dice, venga, mete el dedo ahí. Y mete el dedo en la herida esta. Entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Qué bueno es Dios que con cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer para que nosotros podamos tener un encuentro auténtico con Él que cambie nuestra vida completamente. Yo le llamo a esto ser bueno, tener misericordia con todo lo que a veces hemos sido o somos en contra de Él o en contra de la causa, ¿no? Y Dios es bueno y quiere encontrarse contigo y conmigo para cambiar nuestra vida. Yo no sé si tú necesitas una luz, ¿no? Normalmente yo no he escuchado de muchos de nosotros, pero bueno, he escuchado algo, ¿eh? Dios puede hacer lo que Él quiera. Esto es lo que me enseña esta historia. Saulo iba empeñado con su comitiva a buscar cristianos en Damasco y esa historia se le acabó cuando Dios le dio la gana que se le acabara. Intervino, lo tumbó, lo dejó ciego varios días y cambió radicalmente la vida de Saulo. Lo mismo que es difícil y es imposible a veces un cambio, de la misma manera podemos decir que si Dios quiere hacer algo, lo hace. Dios puede intervenir. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para impedirle a Dios que haga lo que Él quiera, ¿no? O sea, Dios es soberano, es el jefe, y ahí nos lo enseña esta historia. El último punto de este mensaje es ver que una verdadera conversión a Cristo, un auténtico encuentro con Él, cambia la vida completamente. Cambia la vida radicalmente. Esto lo vemos en esa primera frase que Saulo le dijo a Jesús. Señor, ¿cómo era la frase? ¿Para China? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tú no ves el cambio ahí? Del Saulo respirando muerte contra los discípulos de Jesús a Señor en el suelo. Imagínatelo a Saulo en el suelo, ciego. Con todo ese odio que tenía, pero ahora ya no. Que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No te parece la frase de un corderito? Ha pasado de león a ovejita, a corderito.
¿qué quieres que haga? Claro, esa frase, ¿quién la dice? Si yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué implica esa frase? Dime lo que tengo que hacer, que lo haré, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una disposición completa a hacer lo que Jesús dice. Por eso estamos diciendo que un auténtico encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de quien tiene el encuentro con Él. ¿Puede ocurrir que yo me encuentre con Jesús, pero no le haga esta pregunta? ¿Puede ocurrir que yo, que ya he tenido un encuentro con Jesús, en mi vida, en el día a día, yo no tenga esta actitud de preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga para hacer lo que Él me diga que quiere que yo haga? ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. ¿Pero eso significa que ha habido un encuentro auténtico con Cristo? Es verdad que a veces nuestros procesos de conversión son más poco a poco. Pero hay una cosa clara. Cuando tú completes tu proceso, o si es por una luz, ¡pum!, en algún momento, para que sea una conversión auténtica, uno tiene que estar de rodillas, sin ningún tipo de orgullo personal, muy dependiente de ese Jesús que me está hablando, y preguntarle a Él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer, que estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el Kurios, porque Él es el Dios, Él es el Señor. Y nosotros no. Un cristiano no puede decidir hacer lo que quiere. Entiéndeme, estamos hablando en este marco del encuentro. No es que no puedas hoy comprarte un pollo alá sin pedir permiso a Jesús, no. Puedes ir y comprarte el pollo. Normalmente Jesús no se mete en si compras un pollo o no. Estamos hablando de nuestra vida, de hacia dónde va nuestra vida, de para qué estamos aquí, de qué hacemos, ¿no?, con nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro tiempo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto tiene que ocurrir, completa disposición. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Saulo? Le dijo, levántate, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Versículo 6, última parte. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, es que el Señor Jesús también va de Señor, ¿eh? Oye, vete para allá y ya se te dirá allí lo que tienes que hacer. Te vas a tener que esperar. ¿No? ¿A quién manda aquí? Bueno, no estoy diciendo que esta frase vaya en ese tono, pero allí se te dirá lo que tienes que hacer. Claro, yo creo que todo el proceso por el que Saulo pasa es de una experiencia que le humilla y le hace dependiente. Yo creo que a lo mejor él lo necesitaba. Porque a veces nuestro orgullo como personas es muy grande. Somos muy orgullosos, muy de, ¿no?, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer. Claro, ninguno se quedó ciego. Solo él se quedó ciego. Y se tuvo que quedar ciego hasta que el Señor quiso enviar a aquella casa en Damasco a Ananías para que lo curara. Tuvo que estar ciego, tuvo que depender de alguien. Tuvieron que llevarle camino de Damasco cogidito de la manita. Vente, Pablito, ven para aquí. Saulo, ¿no? O sea, el que iba con odio tuvo que... ¿Te das cuenta lo que cambia un encuentro con Cristo a una persona? Lo convierte en una persona humilde, dependiente y obediente. ¿Por qué? Saulo fue a esa casa que le habían dicho y se quedó allí esperando órdenes. Y cuando el Señor quiso, se le apareció a Ananías y le dijo, vete a ver a Saulo. Por cierto, Ananías es otro ejemplo de obediencia, porque Ananías le dice al Señor, Señor, pero si este tío ha venido desde Jerusalén aquí a darnos caña, ¿cómo me mandas a ir a visitarlo? Dice, ¿ves? Ve, dice, ve.
Jesús le dice, ve, porque lo he escogido para llevar luz a las naciones. Elegido me es este. O sea, ¿te das cuenta cómo la obediencia es una característica de un encuentro auténtico con Cristo? ¿Ananías obedeció la visión? Sí. Y fue a ver a Saulo y le curó de la vista. Obedeció. Saulo fue a la casa de Judas, no el Judas que se ahorcó, hay muchos Judas por ahí, no todos son traidores, era un nombre habitual, quiero decir. Y entró en casa de Judas y estuvo esperando allí. Obedeció. Estuvo 3 días, dicen que no comió ni bebió. No comió ni bebió. ¿Qué más pasó? Hemos dicho que un encuentro auténtico con Cristo nos lleva a una disposición a obedecer, nos lleva a obedecer, nos lleva a una actitud humilde y dependiente. En el caso de él, también, cuando fue curado, fue lleno del Espíritu Santo. Ya sabemos que en el libro de los Hechos a veces estas cosas ocurren en manera distinta como hoy ocurren, pero fue lleno del Espíritu Santo. Saulo estaba lleno de odio cuando se encuentra con Cristo y en ese proceso de sanidad, él se llena del Espíritu Santo, se llena de Dios. Luego hay otra cosa que ocurre, y es que Ananías, ahí, en esa conversación con él, creo que no lo hemos leído, igual lo hemos de leer. Ananías. No. Ananías no se lo explica, el Señor se lo explica a Ananías. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que pasa que cuando en Hechos 26 él explica esto al rey Agripa, es el Señor Jesús. A veces estas cosas no las entendemos bien, ¿no? Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, no aparece y luego aparece. Quizá Lucas no tuvo esa información, pero cuando el Señor está hablando con Saulo, tumbado en el suelo, versículo 15 del capítulo 26, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Parece que Pablo, cuando se está defendiendo ante el rey Agripa años después, dice que en aquel encuentro con Cristo, antes de Damasco, ya Jesús le dijo que él iba a ser un misionero. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque esto también viene para nosotros cuando hay un auténtico encuentro con Cristo. Nuestra vida cambia radicalmente porque Dios, Él nos da un propósito nuevo para vivir. ¿Te das cuenta de que Saulo, de perseguir cristianos, empezó a fabricar cristianos? O sea, un cambio de vida, un cambio de propósito completo. Cuando uno se acerca a Cristo y le conoce y tiene un encuentro auténtico con Él, Cristo te va a dar un propósito para vivir. Y en el caso de Pablo es verdad que era particular, porque lo nombró misionero a los gentiles. En tu caso y en el mío, y en el caso de muchos de los cristianos, capítulo 8 hemos leído que los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos y iban hablando por todas partes de Cristo. Eso significa que cuando uno tiene un auténtico encuentro con Cristo, habla de Cristo a los demás.
Ese es parte de los propósitos, del propósito que Dios tiene. Habla de Cristo. Enseguida se bautizó. Lo dice como de pasada, pero fue así. Salir de la casa de Judas, escuchar, ser sanado, recibir el Espíritu Santo, se bautiza, enseguida se reúne con los hermanos. Todo esto son cosas que pasan cuando alguien tiene un auténtico encuentro con Jesús. Todas estas cosas que estamos viendo. Y dice el texto, que eso, ya para terminar, dice el texto, fíjate el versículo 18 del texto que hemos leído, capítulo 9, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante, y levantándose fue bautizado, versículo 19, habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, eran sus enemigos, ¿no? Pero ahora se han convertido de repente en sus amigos. Estar con los discípulos, estar con los hermanos en la fe. Esto es una cosa importante. Cuando hay un encuentro auténtico con Cristo, no solo es con Cristo, sino con los discípulos de Cristo. Comprometidos con la iglesia. ¿Y qué dice el versículo 20? Enseguida predicaba, fijaos esta palabra, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pasados muchos días, los judíos decidieron matarle. Pasados muchos días, estando allí en Damasco, pasados muchos días, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo. Mira cómo te cambia la vida. Que de tú querer matar a otros, ahora te quieren matar a ti. De perseguir a Cristo, a hablar de Cristo. De perseguir cristianos, a querer estar con ellos. ¿Te das cuenta del cambio? Por eso decimos que cuando hay un auténtico encuentro con Cristo de verdad, no solo la primera vez, sino en mi vida, día a día, la vida está completamente cambiada, radicalmente cambiada. No hay una vida igual a antes de mi encuentro con Cristo. No puede ser eso. Tiene que cambiar. Cuando yo me encuentro con Él, es verdad que pecamos, los cristianos, no digo que no, pero nos duele pecar. Nos duele pecar, entristecemos al Espíritu Santo. Así que Saulo, en último lugar, estuvo dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Y todas estas cosas que hemos mencionado, fruto de una auténtica conversión, nosotros lo podemos pensar, ¿no? Nosotros podemos pensar en nosotros, los que estamos aquí, somos cristianos, o si te estás acercando a Cristo. Son cosas que hemos de evaluar si están pasando. Y son cosas que hemos de ver si estamos dispuestos a que pasen. Si te conviertes en un cristiano, será para decirle a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto. Y si a lo mejor estamos haciendo algo mal, hemos de estar dispuestos a cambiar. Y si no estamos haciendo nada mal que sepamos, nos acercamos a la palabra en este Eureka Challenge, para preguntarle a la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, esto que estoy haciendo, quiero hacer esto, pero ¿a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? ¿No? Es convertir a Cristo en el Señor de tu vida. Esto cuesta de trabajo, ¿eh? Por eso la gente no se convierte a Cristo. Porque no es tan fácil vivir toda tu vida preguntándole. A nadie le gusta tener un jefe. Preferimos ser autónomos. Porque los jefes te dicen lo que tienes que hacer. No. El cristianismo no puede ser así. Cristo es el jefe, es el Curios, es el Señor. Y entonces yo tengo que vivir mi vida humildemente, cogidito de su mano, como si estuviera ciego, necesitándole completamente, preguntándole lo que quiere que haga, dispuesto a hacerlo, lleno del Espíritu Santo, predicando a Cristo junto con los discípulos y dispuesto
a sufrir. Eso es la vida cristiana. Y no es malo, es una buena vida cristiana. O sea, puede parecer a lo mejor, está que palo, ¿no? No me convierto al cristianismo así. No todo el mundo va a morir por causa de Cristo como Saulo murió. Saulo estuvo años predicando y luego lo ejecutaron. Al final murió. Nosotros aquí en nuestra tierra, Santa Coloma de Cervelló, no creo que vayamos a morir por ser cristianos. Pero deberíamos de estar dispuestos si hiciera falta. Bueno, espero que de este mensaje cada uno de nosotros podamos sacar alguna enseñanza y ver, quizá incluso tener esperanza, ¿no? Porque a veces pensamos en personas, amigas nuestras, que son ateas y que no hay manera, pero bueno, cuando Dios quiere, evidentemente no va a obligar a nadie, pero cuando Dios quiere, hace lo que de Él depende, cuando Él quiere y como Él quiere, para que alguien se encuentre con Él, ¿no? De la parte de Jesús, Él puede hacer lo que Él quiera. Así que eso también nos da esperanza, ¿no? A veces perdemos la esperanza, pero hemos de tener esperanza. Muy bien.